presión sanguínea o tensión arterial. Bien, los vasos sanguíneos, como la arteria, tienen más presión que la atmósfera. Esa sangre ejerce presión en las arterias, no sale hacia afuera porque las arterias los contienen. Lo que yo voy a medir, en pocas palabras, es la presión que ejerce la sangre con las paredes de la arteria. La presión arterial va a depender del volumen minuto. El volumen minuto es el volumen de sangre que una persona tiene. Y por el otro lado, la resistencia a las arterias, arteriolar. Eso que estoy diciendo, los tubitos. Es muy importante este concepto. Se mide en milímetros de mercurio. Esto que dice aquí, mmHg, mm minúscula, la H mayúscula y la G minúscula, mmHg, milímetros de mercurio. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Recuerden esto, como mínimo, la presión arterial depende de la cantidad de sangre, que se denomina volumen minuto, y cómo sean los vasos sanguíneos. Si son muy finitos, si son muy grandes, si tienen mucha resistencia, si son duros, si son complacientes, y eso termina dando la resistencia arteriolar. ¿De qué va a depender la presión arterial? ¿De qué va a depender, no? ¿Qué factores van a hacer que se modifique la presión arterial? Dice, pensemos en esto, vuelvo al mismo ejemplo. Yo puedo pensar en un globo. Piensen en un globo, una bombucha. ¿Vieron las bombuchas, las bombitas de carnaval? Si esa bombita de carnaval le pongo mucha agua, adentro va a haber, mientras más agua le pongo, más presión va a tener adentro. Hasta llega un momento va a explotar, ¿no? Entonces, en la sangre, la presión sanguínea también pasa lo mismo. A mayor volumen de sangre, mientras más sangre tiene una persona, mayor presión interna tiene y aumenta la presión arterial. Por eso antiguamente, estamos hablando, qué sé yo, 50 años atrás, cuando una persona estaba hipertensa, le sacaban sangre, le sacaban volumen. Agarraban y le hacían una sangría, que se llama. Le sacaban sangre porque si, pensando en la bombita, ¿no? En el globo lleno de agua, está a punto de explotar. Pero si yo le saco agua, la presión va a bajar. Con ese concepto, antes, cuando una persona está hipertensa, se le hacía perder sangre. Esto ya no se usa. Ustedes hoy, eso es anecdótico, es un cuentito de la Cenicienta, ¿no? Pero ustedes no pueden hacer jamás eso porque está contraindicado hoy. Bueno, a mayor volumen, mayor presión. El calibre, lo mismo que dijimos recién. Si el calibre del vaso es muy chiquitito, mientras más chiquitito, adentro, como el contenido de sangre es el mismo, mientras más se achica el calibre, el diámetro del vaso, mientras más se achica, más presión se produce. Es como pensar que tengo la bombucha y desde afuera empiezo a apretarla, tratando de achicar el tamaño. En este caso se formarían globos por todos lados, pero si yo intento achicar el tamaño, la presión adentro va a aumentar. Entonces el calibre de los vasos, de las arterias, arteriolas, el calibre de los vasos, también aumenta la presión. A menor calibre, mayor presión. Si el calibre se agranda, mientras más se agranda el vaso, la presión va bajando. La rigidez de los vasos. Si tengo un vaso muy rígido, imagínense un globo que es el plástico muy duro, y lo estoy llenando de agua, y un globo donde el plástico es muy blandito. A los dos les puse la misma cantidad de agua. Ahora, en el que es rígido, va a tener más presión adentro. Si lo suelto, el agua va a salir mucho más, con mucha mayor fuerza, que el otro que tiene paredes más complacientes. Entonces, cuando los vasos sanguíneos son muy rígidos, aumenta la presión arterial. Por eso en las personas adultas, en las personas mayores, habíamos dicho cuando tomábamos pulso, que a veces cuesta tomar el pulso porque los vasos, no es que la contracción del corazón es normal, sino que el vaso es duro, porque se puso rígido con el correr de los años. Y si el vaso se pone rígido,
aumenta también la presión arterial. La hipertensión arterial, es una patología, es más frecuente en adultos. ¿Por qué? Porque una de las situaciones hace que los vasos sanguíneos se pongan rígidos. La viscosidad de la sangre, esto también es importante. Cuanto más viscosa es la sangre, cuando más, vamos a comparar agua y aceite. ¿Qué es más viscoso, el agua o el aceite? Más viscoso, el aceite. Entonces, si yo pongo en un globo la misma cantidad de agua y la misma cantidad de aceite en un globo igual, el aceite va a generar más presión que el agua. Mayor viscosidad, mayor presión. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga más viscosa la sangre? ¿Qué les parece a ustedes? Una pregunta para todo el equipo. ¿Qué les parece a ustedes que hace que la sangre sea más viscosa? ¿El colesterol? Perfecto. ¿Quién dijo eso? Ojeda, Lorena. Lorena, felicitaciones Lorena, muy bien. Muy bien Lorena, lo que dice Lorena es correctísimo. Lo que hace que la sangre sea más viscosa, una de las cosas que hace, es el colesterol. Por eso las personas que tienen, imagínense, una persona después de los 60 años, y ya los vasos sanguíneos son rígidos, y sumado a eso, tiene colesterol elevado, entonces la consecuencia de eso es que va a ser hipertenso. Va a tener una patología que se llama hipertensión. Entonces, si yo hago que esa persona, los vasos sanguíneos no sean tan rígidos, que disminuir el colesterol, probablemente la presión arterial pueda bajar. Tenemos 4 factores que alteran la presión arterial o que regulan la presión arterial. El volumen, a mayor volumen, mayor presión arterial. El calibre de los vasos, a menor calibre, mayor presión, a mayor calibre, menor presión. La rigidez de los vasos mientras más rígido, mayor presión arterial. Y la viscosidad de la sangre, mientras la sangre es más viscosa, mayor presión. Esta pregunta es de examen y la tienen que explicar de esta manera. Acá Gisela la está anotando en el pizarrón que tenemos para que quede registrada como que la vamos a preguntar. Bien. Continuemos. Aquí se alcanza a ver el fundamento de la presión arterial. Esto que está en negro es el manguito cuando voy apretando, ¿no? Vieron que de Vox Populi lo sabe en todo el mundo, que cuando tomo presión arterial, uno con una perita va insuflando y hace que un brazalete apriete el brazo. A medida que va apretando el brazo, esto que está aquí es la arteria. Cuando el brazalete apretó el brazo, en un momento no pasa nada de sangre. Es tanta la presión del brazalete que la sangre no pasa. Es decir, la sangre viene desde aquí, por acá pasa bien, pasa hacia abajo. Acá cada vez pasa menos, lo está apretando, y acá directamente no pasa la sangre. ¿Me siguen hasta acá? Si yo de este lado, acá donde se está dividiendo, pongo un estetoscopio, lo pongo aquí y empiezo a soltar esto, la primera vez que pase la sangre va a generar un ruido. Entonces yo voy a escuchar un ruido acá. Cuando la sangre empieza a desinflarlo, esta parte empieza a desinflar, la sangre va a pasar desde acá arriba hacia este lado, y como de este lado voy a tener un estetoscopio, voy a escuchar cómo la sangre pasa. Y eso va a ser la sistólica. El primer ruido que escucho es así, es la sistólica. Bueno, acá explica lo mismo. Acá está este estetoscopio que se ve acá, lo debería poner aquí, en esta zona, ¿no? Este estetoscopio en esta zona. Y a medida que voy desinsuflando, esto va a ir bajando, en algún momento esto se abre, deja pasar la sangre por acá y se escucha un ruido aquí. Eso se denominan las fases de Korotkov. Korotkov es una persona, un médico que se dedicó a estudiar la presión arterial. Y divide este desinsuflado, ¿vieron? Cuando voy desinflando el manguito, lo divide en 5 etapas. Una primera etapa, que es el primer ruido que se escucha seguido de un segundo ruido,
es la sistólica. Y en última etapa, cuando ya el último latido que escucho, es la diastólica. En la fase 1 es la máxima o sistólica, y la fase 5 es la mínima o diastólica. Por lo habitual, 120-80 milímetros de mercurio. De Vox Populi también. Si ustedes le preguntan, a Guillermo, acá está Guillermo, si usted le pregunta a su familiar, un señor mayor, ya no tiene 120-80, tiene 140-90, por ejemplo. A medida que la edad va avanzando, la presión arterial va subiendo. Bien. Dice, cuando escucha el primer sonido seguido de otro, dice acá, es la presión sistólica o máxima. Y cuando deje de percibir el último sonido que percibo, es la presión diastólica o mínima. Eso lo dice Korotkov. Entonces, si yo le pregunto, dígame la teoría de Korotkov, simplemente va a mencionar, no los 3 puntos que están en la fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Máxima y mínima? Máxima y mínima, exactamente. Usted va a mencionar, Korotkov divide los ruidos en 5, siendo el primer ruido la fase 1, el primer ruido seguido del segundo, y los demás ruidos, ¿no? Esa es la sistólica. Y Korotkov dice que el último ruido, la fase 5, que es el último ruido, es la diastólica o mínima. Y con eso estamos una delicatessen. Esto que dice acá es la primera cantidad de sangre que pasa, ese poquito de sangre acá. Cuando yo empiezo a desinflar esto, el primer poquito de sangre que pasa para acá abajo y que escucho es este poquito. Este es el primer poquito de sangre que pasa y se denomina el pico sistólico. Y a medida que voy desinsuflando, el último acá, cuando ya el vaso está totalmente libre, ya es la última vez que voy a escuchar, porque lo que pasa es que si el vaso sanguíneo, la arteria, no la están comprimiendo, no mete ruido. Solamente imagínense un vaso que si lo comprimo, la sangre pega contra esa compresión y genera ruido, pero si no tiene nada, no genera ruido. La sangre va pasando por el vaso sin generar ruido. Bien, lo mismo estamos diciendo aquí. Cuando yo tomo presión arterial, esto es muy importante, voy a sacar un segundito esto para ver un poco las caras, ahora lo vuelvo a poner. Bien, decía, cuando tomo presión arterial, hay algunas condiciones basales que siempre debo tener. Siempre le voy a tomar en la misma posición. Si yo le tomo la presión arterial sentado, siempre le tomo sentado. Si lo puedo dejar descansar 5 minutos, que descanse 5 minutos tranquilo, sentate tranquilo y a los 5 minutos le tomo. Y siempre le voy a tomar del mismo brazo. Esas son las condiciones basales. Cuando yo cambio las condiciones basales, si yo le tomo una persona, hoy le tomé sentada, vino caminando, se sentó y le tomé la presión en el brazo izquierdo. A la otra vez que viene a tomarse la presión, se acostó en la cama y le tomo el brazo derecho. A la otra vez, ¿sí? Que vino corriendo porque estaba perdiendo el colectivo y ahí nomás le tomé la presión. Son 3 tomas de presiones, las 3 van a dar diferentes. Inclusive, si yo tengo un paciente internado y le voy a tomar la presión arterial, digo, si siempre lo tomé semisentado, semifowler, semisentado el paciente, y le tomo del lado derecho, todas las demás presiones arteriales me tengo que acordar con mis colegas que las vamos a tomar semisentado y del brazo derecho. Casi siempre, no vamos a decir siempre, pero casi siempre, en la gran mayoría de las veces, un brazo tiene diferencia con el otro brazo, por lo cual siempre tomo de un solo brazo. Si puedo tomar izquierdo, tomo el izquierdo, 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 y si tomo de la derecha, pongo el giro para el lado de la derecha y doblo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Quedamos aquí, en los ruidos de Korotkov. Fase 1, fase 5. Fase 1, presión sistólica, fase 5, presión diastólica. La sistólica entre 100 y 120 puedo considerarla normal. Y la diastólica entre 80 y 60 puedo considerarla normal. Ahora no necesariamente, porque si yo peso 100 kilos peso.
100 kilos y haciendo dieta. Resulta que si yo llego a tener, hombre, tengo 160, y para mí, estoy en la cama tirado, no me puedo mover. Yo para andar tranquilo por la calle necesito 120, 80. Con eso ando perfecto. Es decir, es ahí la individualidad de la presión arterial. Hay mujeres, Gisela tiene 160 y anda bárbara, perfecta. En el caso mío llegó a tener eso y no me puedo mover de la cama porque no tengo fuerza ni para eso. Hipertenso, queda claro que los valores, la sistólica, ¿vieron que era 120 de sistólica o la máxima? Sistólica o máxima 120 o 12, en lo popular dicen 12. 120 milímetros de mercurio es la máxima. Cada vez que sube de 120 para arriba, empiezo con este término que es hipertenso. Ahora, la hipertensión puede ser sistólica o diastólica. A veces una persona tiene 120, pero la diastólica, que debería ser 80, la tiene en 100. 120, 100. Entonces, ¿tiene hipertensión? Sí, tiene hipertensión, pero no sistólica, sino diastólica. La baja, la mínima, está alta. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. 140, 100, tiene hipertensión sistólica de la máxima y diastólica. Si una persona tiene 140, 80, la hipertensión es solamente sistólica. Y si una persona tiene 120, 100, la hipertensión es diastólica. Todo eso se denomina hipertenso. La persona sería hipertenso en todos los casos. Hipotenso es más fácil. Hipotenso dijimos que menor a 100 y menor a 60 es hipotensión, sistólica o diastólica. Siempre debo considerar el contexto, insisto esto. Yo tengo compañeras en lo largo de mi vida que han tenido 90, 100 de sistólica y andan feliz de la vida. El día que tienen 110, 120, se les explota la cabeza que no aguantan, tengo dolor de cabeza, y es porque tiene 120. Funciona su organismo con 90, 100 de sistólica. Bueno, acá este cuadrito después lo miran tranquilamente, las distintas etapas de la hipertensión, ¿no? La óptima 120-80 y va diciendo, va dando distintas categorías, la limítrofe, etc. Para tomar la presión arterial tenemos ya no se usan casi, ¿no? Los aparatos de presión mercuriales, este es un mercurio con una columna de mercurio, son los más exactos. Cada vez que yo quiero graduar por ejemplo, ¿vieron los que vienen automáticos ahora? Muchos de ustedes lo deben conocer. Esos que los ponen en el brazo, aprieta un botón y te lo da, es digital y automático. Esos digital y automáticos se controlan con esto. O sea que si tengo una presión que es de 120, lo voy a controlar. Siempre lo contrasto con un mercurial. Los más exactos son los mercuriales. Entonces tengo un tensiómetro mercurial, el estetoscopio, y por supuesto las torundas de algodón para limpiar el estetoscopio, las olivas, estas dos pelotitas se denominan olivas, y la campana. Entre paciente y paciente siempre voy a decontaminar las olivas y la campana. Esto es muy importante. Ustedes a partir de ahora van a usar mucho este estetoscopio, van a usarlo mucho. Cada vez que lo voy a usar, cada vez que yo lo voy a usar, voy a agarrar una torunda de algodón y voy a limpiar las olivas, porque estas olivas van de oído en oído. Y cada una de las personas tiene una flora saprófita, una flora normal en el oído para esa persona. Pero si esa persona comparto esos gérmenes con otra, puede que lo desconozca y generar una otitis. Yo conozco muchos enfermeros que generan otitis a partir de que usan este aparato y no lo limpian. Cada vez que yo voy a usar esto, lo tengo que limpiar. Es muy importante esto que estamos diciendo.
Bien. Pero, Pero no profe, tiene cada uno el personal. claro, Sí. eso mismo iba a decir yo. Sí. Sí, pero mucho no tiene que ver, me parece. Viene, si ustedes van a empezar a trabajar, pasa esto, miren. No sé si vamos a salir un segundito de acá. Así les veo la cara. Si no, me parece que estoy solo. Pasa esto. Los individuales, que es mío, yo llevo mi tensiómetro, mi estetoscopio, digo, es mío, y me lo pongo. Pero cuando lo traslado de un paciente a otro, voy llevando los gérmenes de un paciente a otro paciente a otro paciente. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Y yo dejo entonces, digo, no, para no trasladar gérmenes, dejo el estetoscopio uno por paciente. El paciente son 10 pacientes o 50 pacientes. El paciente de la cama 1 tiene un estetoscopio, el de la cama 2 tiene el tensiómetro y colgadito el estetoscopio. Ahora ese estetoscopio es del paciente. Me aseguro que el paciente no le voy a contagiar nada de otro paciente. Lo que sí tengo que asegurarme que cada vez que vaya, porque lo usó, ese estetoscopio lo puede haber usado el médico, lo puede usar otro enfermero. Cada vez que llego, llevo mi torunda con algodón, lo saco de ahí, le limpio las olivas, le limpio la campana, limpio el aparato del estetoscopio y lo puedo usar. Lo termino de usar y lo cuelgo. Voy a colocar por sobre el pliegue del codo, donde dobla el codo ahí, 3 centímetros para arriba, el manguito. Y voy a colocar la campana del estetoscopio no debajo del manguito. Acá, así como está acá, ¿no? Ahí. Así, no debajo. Cuando yo coloco debajo está mal. Voy a dar una lectura equivocada. Voy a escuchar, sí, pero voy a escuchar una lectura equivocada. Lo que yo tendría que hacer es buscar el pulso. Buscar el pulso braquial, buscarlo, que lo encuentre y ahí sobre ese pulso, sobre esa arteria, voy a poner el estetoscopio. Ustedes lo van a ver después esto en la práctica. En la práctica lo van a ver. Lo único que les digo es que no se puede poner esto debajo, si bien muchos enfermeros lo hacen, está mal. Yo cuando, bueno, esto la sistólica puedo tomar. Si yo tomo el pulso, imagínense que estoy tomando el pulso. Vamos acá. ¿No? Imagínense que esto va para acá y acá tengo el pulso. Tengo esta arteria que va por acá, la radial está acá. Cuando está apretado no pasa nada, pero cuando empiezo a aflojar esto, la primera onda pulsátil que pasa, la primera, va a generar un ruido. Y aquí va a generar pulso, que es lo que está pasando acá. La primera onda pulsátil, cuando empieza a aflojar, pasa. Y eso es la sistólica. Eso se denomina presión arterial sistólica. La diastólica no la puedo tomar, la sistólica sí. Bien. Variables que pueden intervenir: el ambiente, si hace frío, si hace calor, si está nervioso, el examinador, si la persona usa anteojos. Bueno, con los digitales y con los anaeroides puede pesar, pero pasaba mucho con los que eran mercuriales, porque tenés que tener buena vista, y te lo tenés que tener a la altura de la vista, ¿no? Si el aparato estaba muy alto, muy bajo, variaba la presión arterial. Del paciente, ¿no? Si tiene miedo, tiene ansiedad, del instrumento que esté mal calibrado, de la técnica, si lo pongo debajo del manguito me va a dar una presión arterial errada. Estas son las posibles interferencias para que me dé una lectura no correcta. Esto no, jamás, de los jamases debe hacerse. Esto, dejar el pullover así, ¿vieron que el pullover lo está apretando el brazo? Tampoco se usa, nunca se hace esto. Esto no se debe hacer, o se tiene que liberar el brazo tiene que estar sin ningún tipo de nada que lo presione. Esto que lo sostenga, dice, no, sosteneme acá, tampoco tiene que hacerse. Tiene que tener buen abrojo el sistema. Bueno, chicas, chicos y chicas, chiques, los chiques, nos vemos en un ratito.